Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido nuevamente a este su espacio, su programa Actualidad para Todos. Y en esta ocasión un tema pero que nos llega, fíjese, a todos y todas de manera especial. Usted sabe que hemos tenido los últimos tiempos, sobre todo, muy convulsionados en lo político, en lo económico, y ahí es precisamente donde se aboca este tema para poder buscar explicaciones, orientaciones al respecto. El tema, entonces, las finanzas personales. Y para eso vamos a estar con una especialista con la cual vamos a conversar, como usted ya sabe, en la primera etapa, sentaditos ahí alrededor de nuestra mesa de conversación. Bienvenida y bienvenido para este tema, las finanzas personales. Y estamos junto a ustedes nuevamente y como les anunciábamos el tema, las finanzas personales, un tema relevante sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo como país, bueno, y en el contexto mundial. Y para eso voy a presentarles a nuestra invitada. Ella es la profesora Virginia Montaña Ampuero, es ingeniera comercial, es magíster en administración de empresas y académica del Departamento de Ciencias Administrativas y Económicas. Profesora, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, gracias. Mire, le cuento, cuando estábamos viendo los posibles temas, usted nos propuso de inmediato finanzas personales. Y yo quería partir desde ahí. ¿Por qué dentro de todo el contexto de temáticas que usted pudo haber abordado, eligió este tema que es tan relevante para cualquiera de nosotros? Y nosotros, y las personas también en general. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que este es un tema que a mí me gusta bastante y en el cual he desarrollado también investigación y trabajo, digamos, de docencia. Tengo un curso lectivo de finanzas personales en el cual los estudiantes participan activamente y he desarrollado la investigación, como le decía anteriormente, en esta área. Y lo he hecho porque he visto que es una necesidad en general en el mundo y en particular en Chile. Existen diversos diagnósticos que nos dicen que las personas tenemos problemas en alfabetización financiera. Vale decir, no sabemos lo suficiente para llevar unas finanzas personales saludables, que nos entregue bienestar y que nos proporcione, digamos, los elementos de tal manera que podamos tener una vida tranquila, Y una sin pregunta mayores inmediato. sobresaltos. ¿Y a qué cree usted que se debe? Porque si lo analizamos en una lógica, todos sabemos que si yo gano 100, no debería gastar más de 100, en la lógica. Pero ¿usted cree que ahí influyen otros factores ya ideológicos, el consumo, lo mediático? Porque, ¿cuál sería la explicación que uno, además de no saber a lo mejor ordenarse, gaste o compre más de lo que puede pagar? Bueno, un primer factor es que no hay educación financiera. Nosotros estamos en la educación básica, la educación media, y pocas veces encontramos un colegio o una asignatura en que nos enseñe o que tome esta temática como un foco importante en el cual tienen que formarse las personas. Hoy en día tenemos una norma que salió hace un par de años atrás en que dice que en la educación media es obligatorio la educación financiera. Sin embargo, eso es parte de la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Sin embargo, eso aún no se ha llevado a los colegios de una forma sistemática. Se está en un proceso recién de ir educando, pero ha sido un proceso muy lento. Entonces, la educación formal no nos entrega las herramientas para poder tener las competencias y poder administrar adecuadamente nuestros recursos. Eso por un lado. Y también, bueno, influyen las modas, el consumismo, la publicidad. La publicidad nos dice que nos incentiva el consumo. Y muchas veces vamos y
consumimos por un tema más emocional, por lo que nos muestra la publicidad, que de una forma racional. Y que, dicho sea de paso, está elaborada estratégica, y yo digo maquiavélicamente, para afectar y traspasar el raciocinio de la sociedad. Claro, normalmente va a influir en las emociones. Mucha de la publicidad va e influye directamente en las emociones, Así es. más que en la racionalidad. Y si no nos damos cuenta, no reflexionamos al respecto, eh, caemos en la tentación de comprar. Esto también de cuando vemos una oferta y querer comprar porque está muy barato, sin preocuparnos de si realmente lo necesitamos, es un tema que lo vemos frecuentemente en la sociedad. O esos productos a 10 cuotas, precio contado, que al final esas cuotas van sumando con todos los otros gastos, por ejemplo. Claro, a veces vemos una cuota pequeña, pero si tenemos en muchos productos compras a crédito con cuotas pequeñas, hacemos la sumatoria y ya la cuota no es tan pequeña. Ya tiende a ser un valor De significativo. nieve que creció. Y, por ejemplo, ¿qué le recomendaría usted, dentro de lo que se puede recomendar, ¿cierto?, a las personas con todos estos ingredientes y ataques en el fondo que tienen a la psiquis, a la emoción, para poder ordenar las finanzas? Porque es lo más importante, si no, las consecuencias son catastróficas. Bueno, se dice en finanzas personales que hay tres requisitos básicos: la sensatez, el orden y la disciplina. Claro, sensatez, ¿por qué? Por ser sensato en qué voy a gastar y cuánto voy a gastar en cada ítem periódico que tengo, o en cosas eventuales, si voy a gastar o no voy a gastar. Sensatez, hacer lo más racional posible. Orden, porque tenemos que tener las cuentas ordenadas, saber en qué estamos gastando, cuánto debemos, si podemos o no pagar lo que debemos, o si estamos viendo un crédito, si efectivamente podemos asumir la responsabilidad de pagar ese crédito o no. Y disciplina, porque debe ser una preocupación constante, o sea, no solamente me preocupo un mes, debemos preocuparnos de nuestras finanzas personales todo el tiempo, en forma permanente. Entonces requiere disciplina. Ahora, yo recuerdo perfectamente que antes, eran otros tiempos, pero a uno los padres siempre le trataban de inculcar el tema del ahorro y le abrían una libreta de ahorro. Por ejemplo, en ese entonces Banco Estado, y uno tenía un dinero ahí que era posiblemente para un gasto extraordinario de fin de año o dejarlo inclusive para el estudio. Eso se ha ido perdiendo, el ahorro en términos más allá, claro que la gente no alcanza ni a pagar las cuentas, pero el concepto, la importancia del ahorro. Sí, yo percibo que se ha ido perdiendo. Si uno recuerda de tiempos, eh, eh, décadas atrás, era a veces con el nacimiento de un niño se le regalaba una libreta de ahorro. Y ese era un incentivo para ahorrar. Hoy día vemos que pocos jóvenes tienen ahorro. Yo siempre a mis alumnos les pregunto si tienen cuentas de ahorro o no. Y en cada curso hay 2 o 3 que tienen. Entonces uno ve que no es algo masivo, generalizado, no. Son escasos los jóvenes que hoy día tienen cuentas de ahorro. Entonces eso me dice a mí que se ha ido perdiendo. Pero no tengo, digamos, estudios que estén avalando eso. Y en ese sentido, en los jóvenes también hubo mucha apertura a tarjetas de crédito, tarjetas de tiendas que a la vez pueden sacar avances. Y hubo también, claro, una manifestación mediática de que había muchos jóvenes que estaban endeudados ya por esta posibilidad casi mágica de acceder a tarjetas que antes eran solamente adultos con ciertas rentas, en fin. O sea, vuelvo a insistir, como que todo confluye a que haya un desorden de las finanzas, una tentación. Claro, bueno, por un lado vemos que la publicidad nos dice que nos muestra que vamos a ser felices si consumimos tales o cuales productos, y al lado tenemos las entidades financieras que nos dicen: tú te lo mereces, aquí te doy la posibilidad con un crédito. Y las instituciones financieras, en este afán de competir y generar nuevos clientes, desde hace unos años atrás han venido
abriendo cuentas corrientes, entregando en general productos como tarjetas de crédito a los estudiantes. Y eso hace que los estudiantes puedan acceder a comprar y muchas veces antes de terminar una carrera ya están muy endeudados. Que va a tener que pagarlo seguramente el padre o la madre. Claro, si es que ellos pueden. Yo he tenido Claro. experiencia de estudiantes que muchas veces se han titulado y por estas situaciones están en DICOM y les ha dificultado encontrar trabajo por estar Antes en de ella, DICOM. Claro. Entonces ahí es un tema en que tenemos que educar de antemano. La educación financiera debe ser parte de la formación integral del estudiante, no solo en la universidad. ¿Por qué cree usted que no está eso implantado como cultura desde la básica? Los motivos, la verdad que no lo sé, no se le ha dado la importancia del tema. Y si bien hay una política nacional que ve que esta es una necesidad, la verdad que surgió con esa necesidad como algo relevante, pero en su ejecución no ha tenido la fuerza para ser implantado con más celeridad. Hoy día vemos que hay profesores, tanto de educación media como educación básica, que se están educando. El Banco Central está haciendo cursos al respecto, otras universidades también están haciendo cursos a profesores, porque se dan cuenta que es necesario, pero a mi parecer todavía es un tema que avanza muy lentamente. Y también en casa se tiene falencias porque, claro, los papás muchas veces también les cuesta lidiar con el manejo de sus recursos y difícilmente, si les cuesta lidiar, pueden ayudar a sus hijos, pueden formarlo en ello. Entonces, los papás como que muchas veces nos preocupamos de que los hijos tengan una profesión, se eduquen para ganar dinero, pero le falta la otra parte de que una vez que ganan dinero, ¿cómo lo manejan? Porque el tema de una finanza saludable no es un tema del que tienen que preocuparse la gente que gana pocos recursos, sino que también hay aquellos que ganan mucho, porque vemos muchas veces a profesionales que ganan mucho dinero, pero aún así están muy endeudados y tienen el caos en sus finanzas. Porque, claro, ahí tienen acceso a más cupo, no sé, el cupo de la línea de crédito más grande. Claro, y los deseos son más grandes. Entonces, También. profesora, pero si lo analizamos, es un fenómeno tan implacable, si quisiéramos poner una palabra más trágica, porque, claro, la gente pudiera decir, es que yo no tuve educación, nunca me enseñaron, no tengo cuarto medio, y caí en la tentación. Pero como bien lo dice usted, a veces entre más renta, y no a veces en general, más gasto, más ostentación, ¿y qué pasa ahí cuando baja el recurso inclusive de remuneración? Ahí hay verdaderos terremotos. Claro, Porque el nivel de gasto que tiene es muy alto, claro. O sea, y una persona igual con un nivel de renta alta, si se sobrepasan sus gastos también va a tener problemas. O sea, tiene la posibilidad de solucionarlo, pero mientras no tome conciencia del problema y de que tiene que solucionarlo, va a seguir, digamos, con dificultades en sus finanzas. Los tiempos que vivimos como sociedad tampoco propician mucho esto. Depende mucho del sistema económico que exista, porque si lo vemos desde el lado del análisis del capitalismo, por ejemplo, Chile es un país prácticamente que fue como un laboratorio del neoliberalismo, en el sentido que este mismo sistema está en otros países, pero funciona distinto. Por ejemplo, países como Canadá, como en Europa, hay un sistema capitalista, pero donde ya inclusive hay más equidad y hay más orden. Bueno, son otras realidades, lo sabemos. Pero influye un poco que usted, luego ya estamos dejando esta pregunta para la segunda parte, pero influirá este sistema que es una ideología en el fondo, porque, insisto, o sea, no tenemos por dónde, no hay escapatoria para no caer en la tentación hasta la gente que tiene un nivel intelectual alto. Claro, si estamos en un sistema económico de alto consumo, eso nos lleva a que nuestras finanzas, digamos, se vean más debilitadas. Tal vez estamos más vulnerables con nuestras finanzas personales. Pero el problema de la educación financiera no es solo en Chile.
es en países tanto desarrollados como en países emergentes. Entonces, se ve como un problema global. Tal vez hay Ok. algunos factores, en algunos países es aún más problemático el tema Claro. que otros. No, y en los países desarrollados, sino también a lo mejor porque ya el ingreso mínimo es sumamente nada que ver con lo que es en Chile. Claro, y hay más recursos, digamos, para salir de una situación Exacto. financiera compleja. Profesora, le invito a seguir con esta misma pregunta tal vez o con otras que vamos a ir surgiendo en la segunda parte del espacio que es allá en la pizarra. Estamos con la profesora, reiteramos, Virginia Montaña Ampuero. Ella es ingeniera comercial, tiene un magíster en administración de empresas y es académica del Departamento de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad de Los Lagos. Nuestro tema, en la pausa seguimos, las finanzas personales. Estamos de vuelta junto a la profesora Virginia Montaña para seguir conversando acerca de este tema tan relevante que es las finanzas personales. Y como ustedes visualizan, la profesora muy ordenada, uno de los puntos clave que nos dijo, tiene aquí ya una separación, un orden, porque nos va a explicar más o menos cómo pudiéramos tener en la claridad, ¿cierto?, de un gráfico, de plasmar aquí en la pizarra este orden de las finanzas, profesora. Bien. Para efectos de administrar las finanzas personales o familiares, uno lo primero que tiene que hacer es definir qué es lo que quiere, cuáles son sus metas, darse una perspectiva de un cierto plazo y plantearse sus objetivos o metas. Luego es importante tener un presupuesto. Y lo que les quiero mostrar en la pizarra es un esquema simple, sencillo, de cómo hacer un presupuesto periódico, tanto de los ingresos como de los gastos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en primer lugar? Establecer un periodo de tiempo. Y yo aconsejo aquí hacerlo por meses, que normalmente estamos acostumbrados a que nuestro sueldo, nuestros ingresos tienden a ser mensuales y nuestros gastos también lo acotamos a un periodo mensual. Entonces, aquí podemos tener mes 1, mes 2 y mes 3. Lo primero que debemos hacer es establecer cuáles son nuestros ingresos. ¿Cuánto se gana en el hogar? Claro, cuánto se gana en el hogar, si lo hacemos a nivel familiar, podemos poner el ingreso de padre, mamás, si hay hermanos que aportan, bueno, ir colocando cada uno de los ingresos del hogar. O si a veces hay un bien que se tiene en arriendo, ese arriendo para la familia puede constituir un ingreso y también lo dejamos establecido ahí. O si hay una jubilación, también es importante aquí plantearlo con cierto nivel de detalle porque cada uno de los ítems también puede tener un comportamiento diferente. Si estamos hablando de que las personas en el hogar tienen un trabajo dependiente, bueno, será un sueldo. Tal vez en el hogar hay alguien que emprende y tiene una renta variable. Entonces, debemos hacer la estimación en los periodos futuros de cuáles van a ser esos ingresos. Esa es la primera, La primera etapa. Aquí podemos colocar total ingresos. Es como decir, es para la realidad que tenemos. Exactamente. ¿Cuál es nuestra realidad en relación a los ingresos que recibimos? Luego, los gastos o desembolsos que vamos a tener en el periodo. Y bueno, hay gastos que son fijos y hay gastos que son variables. Y hay gastos que son permanentes, que también lo tenemos todos los meses, y hay otros gastos que tienden a ser esporádicos. Debemos registrar todo. Por ejemplo, en el hogar, en los gastos básicos, todo lo que es luz, agua, gas, internet, cable. y que tiende, si bien es cierto, puede variar de un mes a otro, pero tiende a ser una suma más o menos estable en un hogar. Claro, homogénea. La alimentación. La alimentación es un ítem que todos los meses debemos considerar cierta cantidad de dinero y debemos pagarlo con lo que nos ingresa cada mes.
Cuando ya una familia empieza a pagar estos gastos que son periódicos y básicos, con crédito, ya la situación está mal. ¿Por qué? Porque el otro mes vamos a volver a necesitar alimentarnos y vamos a tener que volver a endeudarnos, posiblemente para poder seguir sobreviviendo. Entonces, una recomendación es que aquellos gastos que mes a mes son necesarios, no debemos financiarlo nunca con crédito, debemos financiarlo con los ingresos del mes. De allí podemos incorporar otro tipo de gastos como educación, movilización, etcétera. Todo lo que cada familia tiene que hacer su listado de gastos e incorporar tanto aquellos pequeños como aquellos grandes gastos. Porque a veces podemos dejar de lado aquellos pequeños, pero si suman, va a ser significativo. Entonces debemos incorporarlos todos. También podemos incorporar aquí, bueno, movilización, si la familia tiene vehículo, la movilización puede ser la benzina, o si algunos componentes del grupo familiar usan movilización colectiva, lo que corresponda, todo lo vamos incorporando. Mensual, diario. Exactamente. ¿Qué otro gasto puede tener una familia? Movilización, podemos colocar también otros gastos como el mismo ocio, el ocio o entretenimiento, que nos hace falta porque también nos ayuda a nuestra salud mental y es necesario, pero tenemos que hacerlo en función de nuestros ingresos. Claro, porque en esta parte del ocio, que pudiera ser entendido desde el punto de vista de los griegos, que el ocio reconforta, resurge la persona para la idea, para todo, pero aquí es donde se cae en la tentación de los excesos. Claro, debemos hacerlo de acuerdo a nuestra realidad. También, por ejemplo, podemos agregar aquí la cuenta gimnasio. Claro, ahora hay... También es necesario, no es un lujo, la necesidad de hacer ejercicio ayuda a nuestra salud y podemos incorporarlo. Bueno, a veces si estamos muy restringidos, podemos no pagar un gimnasio, podemos tratar de hacer actividad física en casa o salir a trotar, buscar otras alternativas si estamos muy complicados de dinero. Porque pero aquí también se da mucho dinero en caso de que todo esto esté fallando. Claro, entonces si estamos muy restringidos podemos buscar alternativas. Pero se entiende perfectamente que el ingreso, entonces todo lo que la persona gana y a la vez los gastos, todo aquello que va a tener que usar de ese ingreso. Exacto. Por ejemplo, el uso del celular. Hoy día ya no podemos vivir sin el celular. Tenemos un plan de celular y eso igual debemos registrarlo entre nuestros gastos. Y si es que va a cambiar el equipo, también debemos considerarlo porque puede ser en algún periodo un gasto significativo. Exacto. Lo que aquí quiero recomendar en el caso de los planes de celular o en aquellos planes, por ejemplo, de televisión por cable, es importante que las personas revisen sus planes. A veces podemos tener un plan de celular muy caro o con un valor elevado y si consumimos, la verdad, la mitad, no tiene sentido que estemos pagando tanto. Lo mismo con el cable. A veces tenemos un regio plan de cable con muchos canales y terminamos viendo la televisión abierta. Entonces, es importante que revisemos nuestra cuenta, en qué es lo que estamos gastando. Muchas veces la gente dice, no sé en qué se me va la plata. Exacto, esa es la palabra, es una frase, sí. Al hacer este ejercicio vamos a saber en qué se nos va la plata y vamos a poder racionalizar también nuestras cuentas y ver que no estemos botando el dinero de más en algún ítem. Ok. ¿Ya? Está muy clarito esta parte para todas y todos quienes están viendo. Hay que hacer el ejercicio. Yo creo que esta parte es la que uno le tiene miedo, porque es la realidad, como yo digo. Ahí va a salir a flote todo. Claro, ahí se sabe, bueno, cuánto se va y en qué se va. Así es. Entonces es importante, si estamos pagando créditos, la cuota de un crédito, supongamos hipotecario, la compra de la casa, debemos registrarlo también aquí. O ese crédito de consumo de salvación. También los créditos de consumo, si hay créditos en la tarjeta de crédito, también.
con las tarjetas de crédito ahí también me gustaría dar una recomendación. A veces tenemos muchas tarjetas en nuestra billetera, porque es relativamente fácil tener tarjetas de crédito. Los requisitos cada vez se han flexibilizado más y eso hace que accedamos a tarjetas de crédito de distintas casas comerciales con facilidad. Lo ideal es no tener muchas tarjetas, porque con las tarjetas de crédito es muy fácil comprar. Uno piensa en el pago a futuro y lo ve como fácil. Si lo tengo que pagar hoy día, va a ser difícil. Si lo tengo que pagar en el futuro, en esa perspectiva se ve como más fácil. Entonces encontramos algo en oferta, encontramos algo que nos gustó. Pero no importa, lo pago con la tarjeta, tengo cupo y después lo pago. Pero ese después llega y tenemos que desembolsar el dinero. Si no hay aumento de esto, si no tenemos los ingresos suficientes, puede transformarse en una complicación. Así es. Entonces, es importante no tener tantas tarjetas. Solo lo necesario, 1, 2, es lo más recomendable. Inclusive hay gente que no tiene tarjeta y esa gente obviamente no es, voy a cuidar la palabra, pero esa gente no es bienvenida para el sistema. De hecho, hay gente que quiere comprar al contado y las ofertas solo son con la tarjeta, por ejemplo. Y además esa gente que tiene, que ahorra y que le gusta comprar al contado, para el sistema es, comillas, un bicho raro. Claro, ¿por qué se da eso? Especialmente con las casas comerciales que tienen tarjetas, porque ellos tienen ahí dos negocios, el de la venta de productos o servicios y el negocio del crédito. Cuando nos dicen que un producto tiene un descuento si lo compro con la tarjeta, las tiendas saben que un porcentaje importante de las personas que compran ese producto, en esa promoción, se va a transformar en crédito. Y allí van a cobrar intereses. O sea, tienen ahí el segundo negocio. Y además, profesora, tienen esto de los cargos medio raros fijos, que si uno le va sumando, porque la gente dice, por ejemplo, bueno, pero ¿qué tanto me ha sido? Soy yo, pero eso se suma a millones. Y ahí es donde está, claro, la tentación de la tarjeta, porque facilita. Claro, muchas veces el cobro puede ser pequeño para una persona, pero si son muchas personas, para la empresa, en este caso, le puede significar un ingreso relevante. Ahora, una consulta. Esto está muy claro para todos quienes están viendo y escuchando, pero hemos vivido realidades en cuanto que inclusive personas que perdieron el trabajo, hemos tenido un aumento exacerbado de la canasta del IPC con productos como, se recuerda, meses anteriores, el aceite, la guerra de Ucrania, lo que pasó, ¿cómo afectó? Y hay gente a lo mejor que nos está viendo y puede estar pensando, pero eso está bonito, eso es lindo, es la teoría, pero yo no puedo comprar el pan hoy día si no me endeudé. ¿Qué se le puede decir a esa gente? Bueno, que la deuda, en lo que se vean obligados a endeudarse, sea lo menos posible. Siempre lo menos posible. Y la recomendación es a revisar estos gastos y ver si hay algo en lo cual yo pueda rebajar o pueda buscar otra alternativa que me signifique un menor desembolso. Siempre una revisión. Había una familia que me decía el otro día, con lo que usted también planteaba, el cable y el internet. Y decía, nosotros estamos pagando tanto, no sé, 40.000 pesos, por ejemplo, por cable e internet. Y nos dimos cuenta que lo mismo, que veíamos solo los canales de televisión abierta. Sacamos ese gasto de cable, si dejamos el internet, que en la mayoría de los casos es una necesidad. Y ya hicieron una rebaja que los alivió. Pero ahí es donde está la tentación de dar el paso, o sea, más que la tentación, la fuerza de dar el paso, porque todos tienen cable. Claro. Creo que es un tema sociológico finalmente. Sí, o a veces la televisión abierta sin cable no se ve bien, entonces como que tiende a ser en ciertos lugares. Antes nosotros movíamos la antena en el techo. Sí, hoy día no hay antena en el techo, así que tenemos la conexión. Entonces, claro, nos obliga, pero hay que revisarlo y en la medida que estemos más complicados en nuestras finanzas, tenemos que ser más rigurosos en analizar y ver qué alternativas tenemos. Profesora, el tiempo nos está encontrando. Me gustaría que usted pudiera entregarle un mensaje final
yo sé que estaba inspirada, venían más, pero a nuestros televidentes, ahí está su cámara, y, y agradecerle porque esto ha sido tan gráfico, y yo creo que en lo racional todos lo saben, todos lo sabemos, pero qué importante sería hacerlo esto en familia, hasta en una pizarrita. ¿Eh? Ujú. Esa es su cámara, profesora. Bien, pues gracias. Bueno, la principal recomendación es ser ordenados. Vuelvo a los elementos que antes mencioné. Tener disciplina, tener orden y sensatez, tratar de ser lo más racional posible, no dejarnos llevar tan fácilmente por algún aviso publicitario que nos muestra que vamos a ser, digamos, muy felices, vamos a estar muy bien si consumimos un producto u otro. Eso, digamos, es lo más relevante que les puedo señalar. Y además, bueno, en estas materias hay que siempre educarse permanentemente, estar informado, que eso nos ayuda también a poder encontrar las mejores alternativas a los problemas que podamos tener en nuestras finanzas personales. Muchas gracias. Profesora Virginia Montaña Ampuero, académica del Departamento de Ciencias Administrativas y Económicas, gracias por esta clase didáctica para toda la gente, para toda la población, cumpliendo el objetivo, profesora, de este programa que busca precisamente llevar el conocimiento del aula de nuestros especialistas hacia la comunidad en general, impactar en su día a día. Muchas gracias a usted y a ustedes por su atención. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo nuevamente de Actualidad para Todos. Chao, chao, que estén bien.